Hola, ¿qué tal? Esta mañana una clienta me comentaba que parecía que yo era una persona que no tenía miedo. Evidentemente, todos los seres humanos tenemos miedo, porque el miedo es una característica propia de nuestra personalidad y además es el vehículo o herramienta a través del cual nosotros podemos cumplir con nuestra misión de vida. Yo tengo miedo, de hecho tengo mucho miedo, entre otras cosas, porque tengo un cuerpo mental muy desarrollado y tiendo a ver la realidad siempre a través de la mente. El miedo es el resultado de la dualidad de nuestra mente inferior. El miedo es la ausencia de amor. Como nuestra mente es dual, como nuestra mente existe la separación, nuestra mente conoce dos realidades, el amor y la ausencia del mismo, es decir, el miedo. Consecuencia de esa dualidad surge el pensamiento de miedo, que evidentemente luego va a tener una repercusión en el resto de cuerpos, entre ellos el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Yo puedo somatizar el miedo, pero para que eso ocurra, he tenido que creerme el miedo. El miedo en sí mismo no es un problema, todos tenemos miedo como vehículo y como medio para nuestra transformación, pero si nos creemos el miedo, si nos identificamos con él, entonces el miedo se va a convertir en una realidad física, ya no solo en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad para percibirlo, sino también en su reflejo exterior. La manera que nosotros tenemos de neutralizar el miedo es desidentificándonos de él. Yo neutralizo el miedo cuando soy capaz de verlo con distancia, cuando yo puedo ver a las dos almudenas, a las almudenas que según mi mente existen consecuencia de la dualidad, cuando yo puedo ver a la almudena segura y la almudena insegura, la almudena que tiene miedo, por ejemplo, a no tener, a que le falte, cuando soy capaz de ver esas dos polaridades de mí misma con distancia, es cuando automáticamente voy a neutralizar la capacidad que pueda tener el miedo de somatizarse y de convertirse en algo real. Un curso de milagros hace alusión al miedo como algo que no es real, que es falso, pero lo que viene a decir es que una vez que nosotros nos hemos creído el miedo es cuando ya entramos en el mundo de los sueños. Y una vez que nosotros nos hemos creído el miedo, ya entramos en un mundo de ilusión del que es bastante complicado salir si no es con ayuda. Para que no lleguemos a ese punto, para que no lleguemos a creernos el miedo, lo que necesitamos hacer es verlo con distancia. Desde mi punto de vista, para eso la meditación o simplemente cerrar los ojos e imaginar esas dos polaridades enfrente es el medio, la herramienta más importante para que nosotros podamos neutralizar ese pensamiento de miedo. Si me voy al mismo ejemplo de hace un rato, si me voy al miedo a no tener, a no ser, a no tener suficiente, a no ser próspera, a que me falte, y ese pensamiento de miedo yo lo saco fuera e imagino a Almudena asustada y mencionando y reflejando ese miedo a no tener, en el momento en el que yo saco esa parte de mí y la veo con distancia, la veo desde fuera, entonces voy a tener la capacidad de neutralizar el miedo, porque en el momento en el que yo vea a Almudena fuera, también voy a tener la capacidad de dar amor, de observar, de estar atenta a ese miedo. Y como el miedo es ausencia de, es decir, es ausencia de amor, en el momento en el que yo presto atención a ese pensamiento sin identificarme con él, sin creérmelo y sin que provoque una reacción interna, en ese momento yo estoy dando amor al miedo y por eso lo neutralizo. Es decir, no es que deje de existir, es que deja de tener capacidad para someterme, es que deja
de ser una resistencia y se transforma naturalmente. La clave para que el miedo no nos someta es sacarlo de nosotros, es sacarlo y verlo fuera de nosotros. Y para eso el desdoblamiento, es decir, para eso la capacidad que tengamos para ver el pensamiento de miedo fuera, poniéndole forma, si queremos la forma de nuestro cuerpo físico, si queremos la identidad de nuestra personalidad, en la capacidad que tengamos para sacarlo fuera y para poder verlo en distancia como meros observadores, en esa capacidad es donde vamos a guardar el poder para que el pensamiento de miedo no nos someta. La meditación es una herramienta importantísima para poder neutralizar el miedo. ¿Por qué? Porque la meditación nos permite observarlo todo. Y cuando yo me convierto en observadora de mi miedo, estoy naturalmente anulando su poder para someterme y para somatizar ese miedo en mi interior. Cuando yo soy capaz de mirar sin intervenir, es cuando el miedo cumple con una de sus funciones, que es la de devolverme a la consciencia de que únicamente soy amor. Es importante que tengamos presente que el miedo en sí mismo es una herramienta poderosísima para nuestra transformación y para nuestra evolución en esta experiencia, siempre y cuando no nos lo creamos. En el momento en el que nosotros nos creemos el pensamiento de miedo, en ese momento lo convertimos en resistencia y pasa a tener autoridad en nuestra vida. Y esa autoridad se manifiesta en el hecho de que el miedo se va a somatizar y vamos a tener reacciones físicas, vamos a tener determinados sentimientos asociados y además podemos tener somatizaciones, reflejos y proyecciones en nuestra vida externa. El principio universal que sostiene nuestra vida es la ley del mentalismo, y la ley del mentalismo dice que lo que crees, creas. Cuando yo soy consciente de que en esta experiencia existe la dualidad y por tanto siempre voy a tener la posibilidad de elegir entre dos polos y esos dos polos se resumen en dos palabras, el polo del miedo o el polo del amor, cuando yo soy consciente de que en mí reside el poder de elegir, es cuando voy a poder tener capacidad para progresivamente neutralizar el miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a verlo fuera, a observarlo, a mirarlo sin intervenir, y empiezo a no identificarme con él, entonces el miedo no va a tener capacidad para convertirse en creencia y por tanto para convertirse en verdad. Cuando yo veo el pensamiento fuera, es decir, cuando yo soy capaz de ver a la almudena que está asustada fuera de mí, observarla, atenderla sin identificarme con ella, sabiendo que yo soy otra cosa, que el miedo solo es una parte y que solo es un pensamiento, entonces es cuando me voy a poder liberar de él. La clave con respecto a cómo gestionamos nuestro miedo está en no creérnoslo. Cuando nosotros somos capaces de no creer en el miedo, es cuando naturalmente lo neutralizamos y nos liberamos de él. Es importantísimo que tengamos presente que cuando ya nos hemos creído el miedo, en ese momento la neutralización no va a ser posible. En ese momento lo que vamos a tener que hacer es gestionar ese sentimiento, esa emoción que ya está somatizada en el cuerpo físico. Pero antes de llegar a esa somatización, podemos ser capaces de neutralizar el poder del pensamiento a través de la observación. En mi caso, y con respecto al comentario que me hacía esta persona, yo creo que una de las características principales de mi personalidad no es el miedo, sino la capacidad que tengo para creer en él. A mí me asusta mucho mi miedo
Y me he dado cuenta de que cuando soy capaz de, después de gestionar ese susto y después de gestionar el sentimiento que me ha provocado el hecho de creerme el miedo, cuando soy capaz de verlo desde fuera, de observarlo, es cuando se despierta en mí una sensación profunda de paz y también de poder personal, de seguridad, porque es cuando me doy cuenta de que el miedo en sí mismo no tiene capacidad para hacer nada. Soy yo la que le doy autoridad y poder en el momento en el que empiezo a tenerle miedo. Por tanto, y para resumir, la forma de neutralizar el miedo es a través de la observación, es a través del desarrollo de nuestra capacidad para desvincularnos de ese pensamiento y, por otro lado, si ese pensamiento ya se ha convertido en creencia, lo que vamos a necesitar es gestionar, permitir, aceptar y sostener el sentimiento que surge como consecuencia de habernos creído ese pensamiento de miedo. Pero siempre teniendo en cuenta que nada de lo que somos es un error y que todo contiene la posibilidad para nuestra transformación. Todo depende de cómo nos relacionamos con esas partes de nosotros. Nada más, espero que tengas una muy feliz semana. Si te ha gustado el vídeo, te agradezco que le des al like y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Te recuerdo además que si te suscribes a mi news dominical, recibirás una guía práctica de introducción a la meditación y para poder suscribirte a la newsletter puedes hacerlo a través de mi página web almudenamiguelañez.com. Nada más, hasta el próximo vídeo, te deseo un muy feliz presente.